El traslado de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén pues ocupa todas las portadas de los medios de comunicación en la mañana de América Latina de hoy y por supuesto también del norte de América. Vamos a conversar con un experto en la materia hasta Jerusalén, precisamente vamos a hablar con el doctor Mauricio Dimand. Él es profesor catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras funciones también con América Latina. Doctor Dimand, muy buenos días desde Ciudad de Panamá. La situación, primero vamos a hablar del contexto histórico de la capital de Jerusalén como capital de Israel, porque aquí, por ejemplo, en América Latina eso está un poco nebuloso. ¿Por qué Israel considera Jerusalén como su capital histórica? Bueno, Guillermo, antes que nada, buen día o buenas tardes para ti y para toda la audiencia de aquí de Jerusalén. Bueno, con respecto a el valor que digamos, Jerusalén tiene para Israel, hay que contextualizarlo en el significado que tiene Israel para el pueblo judío, es decir, los judíos rezan mirando hacia Jerusalén, en todos lados del mundo, sin importar dónde estén. En Jerusalén se construyó el primer y el segundo templo, independientemente de la religiosidad digamos, de cada uno de los judíos. Jerusalén siempre está en el centro, es decir, es como una especie de alma mater con respecto a la identidad. Eso hace que Jerusalén tenga un valor simbólico especial. Ahora, independientemente de todo eso, bueno, desde la creación del Estado de Israel, por supuesto que Jerusalén tiene también connotaciones políticas, ¿no es cierto?, no únicamente históricas, es decir, tiene un valor básicamente en la consolidación, o por lo menos dentro de Israel se lo considera como un eje central en la consolidación del Estado de Israel, ¿no? Es cierto que el equilibrio en el Medio Oriente podría cambiarse con este traslado, porque al final, doctor Dimand, lo único que va a pasar es que va a comenzar va a iniciar la construcción de esta embajada o el traslado a lo que ahora es un consulado, pero en la práctica no va a haber tropas y no va a haber nada. ¿Por qué el mundo árabe reacciona de una manera tan ensordecedora, incluso con frases como que se abren las puertas del infierno y algunas otras que aquí en América Latina pues son un poco fuertes? Bueno, básicamente me gustaría contestar esta pregunta con 3 puntos. En primer lugar, a partir de la declaración del presidente norteamericano Donald Trump, en Jerusalén no ha cambiado nada, es decir, la vida sigue normalmente, hemos ido a trabajar y estudiar y lo que sea sin ningún tipo de cambios. Es decir, Israel ya se manejaba y consideraba a Jerusalén como su capital. Entonces eso hizo que, bueno, es un aspecto simbólico, pero que por ahora es únicamente simbólico, es decir, no tiene ninguna connotación. En segundo lugar, la declaración de Donald Trump ha también, digamos, despertado ciertas discusiones políticas dentro de Israel, ¿no es cierto? Porque, bueno, eso conlleva a Israel a repensar ciertas posturas o ciertas políticas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, bueno, existe una gran población, una gran cantidad de población no israelí o palestina en Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar con el estatus de ellos? Ese es uno de los ejemplos, ¿no es cierto? Y el tercer punto, que un poco se sabe, y creo que lo habíamos hablado alguna vez, existe un refrán en hebreo que dice: no existen las comidas gratis. Es decir, esto seguramente va a tener algún tipo de, digamos, exigencia por parte de Israel en lo que es el tema de la negociación. No hay que olvidarse que Donald Trump, independientemente de esta mención, él considera como la creación del Estado palestino y la solución de 2 estados como la base. Es decir, hay que tratar de esperar un poco más y ver cuál va a ser la política de Donald Trump con respecto al conflicto aquí en Medio Oriente. Todavía es un poco apresurado y ya existen varios críticos que han postulado la posibilidad de que, bueno, haya una exigencia muy grande después de esto, ¿no es cierto?,
para el gobierno israelí. Por último, profesor, me llama mucho la atención las declaraciones que ha hecho Theresa May, por ejemplo, Emmanuel Macron, el propio Papa Francisco. ¿Se siente Israel aislada? Ustedes, como ciudadanos judíos en Israel y ciudadanos de la propia ciudad de Jerusalén, ¿se sienten aislados luego de que estos líderes occidentales pues hayan dicho que lo mejor es mantener el status quo de la ciudad y que el presidente Donald Trump no hubiera llegado hasta donde llegó? No, para nada, no, yo no creo que sea esa la sensación aquí en Israel. Yo creo que están discutiendo una postura de Donald Trump, una medida política de Donald Trump. Israel, vuelvo a decir, o sea, ya Israel, Jerusalén como su capital ya estaba, decidida, es decir, ya estaba declarada. Eso no, digamos, es imposible pensar de que haya habido un cambio por eso, ¿no es cierto? Así que no, para nada, no veo, no considero las posturas de los líderes europeos como una postura de isolación, de separación con respecto a la población de Israel, ¿no es cierto?, de los palestinos. No, para nada. Profesor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Va a cambiar algo? Bueno, habrá que esperar, vuelvo a decir, se están esperando otras medidas y habrá que ver las medidas estas qué valor tienen, ¿no es cierto? Es decir, todavía se están esperando otras medidas, estas medidas de Donald Trump irán con otras medidas y habrá que esperar. Hay que separar lo simbólico de lo digamos, de lo real, ¿no es cierto? Es decir, no hay que olvidarse que Obama, que había sido crítico con respecto a Israel, le dio la ayuda militar más importante en la historia de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Así que esta postura simbólica también hay que verla en un contexto más general y ver qué rol juega, ¿no es cierto? En el momento, por ahora, existen muchas expectativas de los dos lados y se está esperando, ¿no es cierto? Y creo que parte de la reacción, tanto del mundo árabe como de Europa, viene justamente por esperarse, ¿no es cierto?, una negociación más amplia, ¿no? Profesor Mauricio Dimán, muchísimas gracias hasta Jerusalén, pues que nos ha ayudado bastante con esta explicación de lo sucedido. Bueno, un abrazo grande y para ti y para toda la audiencia.